Les damos la bienvenida a Aula SEMS HD a esta sesión de álgebra lineal. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Hoy les hablaremos de los llamados reyes de los números. Es muy importante que estén muy atentos. En efecto, hoy conoceremos algunos detalles sobre los números complejos, su definición, cómo realizar operaciones y su aplicación en la vida de un profesional. Te sugerimos tener a la mano papel, lápiz, calculadora científica y sobre todo, muchas ganas de aprender. Te deseamos mucho éxito y comenzamos. En esta ocasión hablaremos de los números complejos, que aunque tienen muchas aplicaciones, son conocidos mayormente en las áreas de ingeniería. Antes de comenzar, reflexiona sobre qué conoces sobre estos números. ¿Alguna vez has escuchado sobre ellos? En conversaciones diarias y desde que somos pequeños, hablamos con naturalidad de los números. Sabemos que los utilizamos en nuestra vida cotidiana para saber cuánto cuesta algo, para contar el número de sillas que tenemos en casa o hasta para medir la masa de un cuerpo. Pero, ¿qué es un número? Bueno, un número es una representación simbólica, es decir, un símbolo que le asignamos una representación abstracta para representar una cantidad. En palabras más simples, un número es una representación que se utiliza para designar valores o cuantificar cantidades, simplemente contar. A lo largo de la historia, los estudiosos de las matemáticas han ampliado el conocimiento sobre los números, clasificándolos según las necesidades pertinentes para cuantificar, lo que nos lleva a preguntar, ¿existen diferentes tipos de números? La respuesta es afirmativa. Dentro de la clasificación de los números existen diversos, como lo son los complejos, los racionales, irracionales, naturales, entre algunos otros más, cada uno de ellos con características específicas. Entonces, ¿cómo se clasifican los números? Estos se estratifican en una relación jerárquica, donde los números complejos se encuentran en el nivel más alto. En el mapa que se muestra, se encuentra la clasificación de los números, donde de izquierda a derecha se tiene de mayor a menor jerarquía. En primer lugar, se tienen a los números complejos, que podemos llamarlos como el rey de todos los números, porque de ellos nacen todos los demás. Más adelante se profundizará sobre ellos. Enseguida se encuentran los imaginarios y los reales. Derivados de estos últimos se encuentran los racionales, enteros y los naturales. Te invito a investigar más sobre la clasificación de los números y su representación. Ya que abordamos la clasificación de los números, es relevante hablar sobre su utilidad en la vida diaria y en la de un profesional. En primer lugar, se tiene a los números naturales, los cuales representamos con la letra N mayúscula. Estos contienen al 1, al 2, al 3, al 4 y así sucesivamente. Estos son nuestro primer acercamiento con los números, ya que nos permiten contar o cuantificar. Por ejemplo, podemos saber cuánto pesan 10 manzanas, contar los dedos de nuestras manos, saber el costo de un producto y hasta el cambio que recibiremos por comprar una botella de agua en la tienda. Enseguida tenemos a los números enteros. Son los primeros que utilizamos para hacer operaciones como la suma, resta, multiplicación y división. Esta última, claro, si el resultado es entero. Por lo que de esa recepción se tienen a los números racionales, que se representan con la letra Q mayúscula y tienen la forma A sobre B, donde B tiene que ser diferente de 0. Al igual que con los enteros, los utilizamos para hacer operaciones básicas. Al final, pero no menos importante, se tiene a los números complejos, que también se utilizan para cuantificar y son muy comunes para representar magnitudes en diferentes estudios del área de ingeniería. Uno de los más importantes científicos de todos los tiempos, Albert Einstein, dijo que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad. Y con esa misma voluntad, hoy deberemos estar muy atentos para conocer más sobre los números complejos y su aplicación en ingeniería. Te invitamos a ver lo siguiente y notarás que algunas aplicaciones no son tan complejas como parecen. Los números complejos sirven para construir fractales que tienen una conexión directa con muchas de las áreas de interés, entre ellas la medicina. Se puede utilizar
para diagnosticar, por ejemplo, muchas enfermedades de los huesos. En la mecánica cuántica, también los números complejos son de suma importancia. La manipulación de un robot involucra una gran cantidad de operaciones matemáticas para conocer la posición del actuador. La cinemática y dinámica se involucran en el sistema de control que debe tener el robot para que el actuador final tenga los movimientos, fuerzas y torques para una acción deseada. Los números complejos están involucrados directamente en las tecnologías esenciales que utilizamos actualmente. Cualquier dispositivo que utilice la electricidad, los números complejos son de vital importancia para su análisis, desarrollo y manipulación. Otra de las aplicaciones de los números complejos es en el análisis de la energía que utilizamos comúnmente en nuestra vida diaria. La calidad de la energía, la manipulación para las telecomunicaciones, el control automático de procesos se desarrolla utilizando los números complejos. Una vez que hemos recordado estas aplicaciones, es sorprendente saber la utilidad de estos números en distintas disciplinas. Así es, y para saber más te invitamos a ver cómo se expresan estas aplicaciones en los diferentes sistemas coordenados y la conversión entre sus representaciones. Un número complejo es un número de la clase A más BI, en donde A y B son reales e I al cuadrado es igual a menos 1, o en otras palabras, I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Si la letra A es 0, el número complejo se reduce a un número imaginario puro. Si B es 0, se reduce a un número real. Por consiguiente, los números reales y los números imaginarios puros son casos especiales de los números complejos. Si B es diferente a 0, el número complejo se denominará número imaginario. Un número complejo se representa en el plano complejo o el plano de Argand, donde en el eje horizontal se representará la parte real del número complejo y en el eje vertical se representará la parte imaginaria, por lo que la representación gráfica del número z igual a 4 más 3i se debe ubicar el punto 4 en la parte real del plano Argand y el punto 3i en el eje imaginario del plano. Por lo tanto, su representación en el plano en su forma rectangular es un número complejo, también se puede representar en su forma polar. Por lo cual, tomamos la siguiente imagen de referencia, donde el coseno del ángulo θ es igual a A sobre R. El seno del ángulo θ es igual a B sobre R. Por lo tanto, A va a ser igual a R por el coseno de θ y B igual a R por el seno de θ. Y el ángulo se va a obtener de la forma siguiente. θ va a ser igual al arcotangente de B sobre A. Recuerda que A y B son los lados del triángulo rectángulo, donde A es el cateto adyacente y B el cateto opuesto, y por su parte R es la hipotenusa. En consecuencia, el número complejo z igual a más BI va a ser z igual a R por el coseno de θ más R por el seno de θ i. Ahora aprendamos cómo se realiza la conversión de forma rectangular a forma polar de los números complejos. Recordemos la estructura de un número complejo en su forma rectangular es z igual a más bi. Si tenemos el número complejo z igual a 4 más 3i, por el teorema de Pitágoras, r cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, donde r va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. Por lo tanto, para nuestro ejemplo, r va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, teniendo como resultado 5, o mejor conocido como el módulo de un número complejo. Ahora, para calcular el ángulo tenemos lo siguiente. El ángulo θ va a ser igual al arcotangente de B entre A, es decir, el arcotangente de 3 entre 4.
y tenemos un ángulo de 36.86 grados, por lo que el número z igual a 4 más 3i en su forma polar es z igual a 5 por el coseno de 36.86 más 5 por el seno de 36.86 y si deseas convertir un número complejo en su forma polar, solo realiza las operaciones trigonométricas, es decir, a va a ser igual a 5 por el valor del coseno de 36.86 es igual a 4.00 y b es igual a 5 por el seno de 36.86 y es decir 2.99 y los números complejos también se pueden graficar en su forma polar, solamente utiliza el ángulo y el módulo previamente calculados. Siendo así, para nuestro ejemplo, considera el módulo de 5 y el ángulo de 36.86 y obtendrás la siguiente gráfica. En resumen, ahora ya conoces qué son los números complejos, su representación rectangular y polar, así como su representación gráfica y el proceso de conversión en sus diferentes formas. Para resolver problemas utilizando nuevas herramientas. Para algunos de ustedes les serán conocidos ciertos términos y para quienes no estén familiarizados con estos conceptos, no se preocupen, aquí se los explicaremos. Ahora, pongamos toda nuestra atención en la siguiente aplicación de los números complejos en el análisis del comportamiento de un circuito eléctrico básico que utiliza corriente alterna, es decir, que cambia su valor en función del tiempo. Con anterioridad, se mencionó que los números complejos se aplican en diferentes áreas de las ciencias exactas, para analizar la estabilidad absoluta de sistemas de control, la resonancia de estructuras en el área civil o de materiales, calcular los valores o vectores propios de un sistema. También son utilizados en ciencias puras en variable compleja o ecuaciones diferenciales, o en ciencias aplicadas como aerodinámica, hidrodinámica, electromagnetismo, entre otras. En esta sección hablaremos de la utilidad de los números complejos en el área de electricidad. Caso específico es su aplicación en análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna. Los números complejos se utilizan para analizar redes eléctricas en corriente alterna. Nos permiten modelar cargas y calcular diferentes variables eléctricas como lo son tensión, corriente y potencia, por lo que al apoyarnos de ellos permite facilitar su estudio. Recordemos que los complejos se pueden expresar en forma rectangular, A más y B, donde se tiene parte real y parte imaginaria, y en su forma polar, en el que se tiene un módulo z y un ángulo θ, que leemos como z cis de θ. Los complejos se utilizan para representar los elementos básicos de un circuito, como fuentes e impedancias. Estos últimos también reciben el nombre de cargas. Antes de comenzar con la aplicación, reconozcamos qué es un circuito eléctrico. Este, en su definición más fundamental, se entiende como la interconexión de elementos activos y pasivos que cumplen un objetivo en particular. Un elemento activo es aquel dispositivo que suministra energía eléctrica, mientras que uno pasivo es el que consume energía eléctrica para convertirlo a algún otro tipo de energía. Por ejemplo, un foco es un elemento pasivo porque consume energía eléctrica para convertirla a energía lumínica. Cuando se trata de analizar circuitos eléctricos en corriente alterna, se tienen dos representaciones. La primera es la representación natural o en el dominio del tiempo, que, con apoyo de los números complejos, se transforman a su representación fasorial. Te invito a observar la tabla. Los elementos activos en el dominio del tiempo se representan mediante una señal cosenoidal, que depende de la variable del tiempo t, donde b de p es la amplitud de la onda, omega es la velocidad angular y en esta está implícita la frecuencia de la red eléctrica. Y por último, el ángulo de fase que se modela con la letra θ. Al expresar la fuente de tensión en el dominio fasorial, esta fuente se convierte en un número complejo en su forma polar, donde el módulo es la amplitud de la onda y el argumento es el ángulo de fase. Ahora, con los elementos pasivos, en el dominio del tiempo se modelan como resistores que se miden en ohms, inductores que medimos en henrys y capacitores que se miden en farads. Al convertirlos al dominio fasorial, reciben el nombre de impedancias. Estas impedancias se pueden representar en su forma rectangular y polar.
En el caso específico de su forma rectangular, la parte real representa la magnitud del resistor, mientras que la parte imaginaria recibe el nombre de reactancia. Esta última puede ser reactancia inductiva o reactancia capacitiva. Observa el circuito eléctrico de la izquierda. Se encuentra compuesto por una fuente de tensión en corriente alterna. La puedes identificar como V1, un resistor R1 con resistencia de 1 kΩ que es equivalente a 1000 ohms y un inductor L1 que tiene una magnitud de inductancia de 4 henries. La representación de este circuito en el dominio del tiempo está dado por la tensión de la fuente, que se representa como una señal cosenoidal V1 de t con amplitud de 67, velocidad angular de 377 radianes sobre segundo y 20 grados como ángulo de fase. El resistor se representa con su magnitud de resistencia de 1 kΩ y el inductor con su magnitud de inductancia de 4 henries. Ya que tenemos las expresiones en el tiempo, es pertinente calcular sus representaciones en el dominio fasorial mediante números complejos, por lo que para la fuente de tensión V1 se tiene un complejo en su forma polar, que tiene un valor de 67 cis de 20 grados en volts, donde 67 se tomó de la amplitud y el argumento del ángulo de fase, ambos de la onda cosenoidal. Para los elementos pasivos nos apoyamos de la impedancia Z en su forma rectangular, donde la parte real es el valor del resistor R1 y la parte imaginaria o reactancia se calcula tomando en cuenta el valor del inductor L1. Para esta última se realiza el producto de 2pi por la frecuencia por la inductancia. Entonces, al sustituir se tiene que la parte imaginaria es 2 por pi por 60 Hz por 4 henries, dando como resultado 1507.96. La impedancia en su forma rectangular queda como 1000 más 1507.96J, todo en ohms, que es la representación del elemento resistivo e inductivo en el dominio de la frecuencia. Al ser la impedancia Z un número complejo, también se puede expresar en su forma polar, donde la Z entre barras es el módulo de la impedancia y θ es el argumento de la misma. Para calcular estos dos elementos nos apoyamos de las siguientes fórmulas. El módulo de Z es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la parte real y la parte imaginaria, es decir, la raíz cuadrada de sumar la parte resistiva al cuadrado más la parte reactiva al cuadrado. Para este ejemplo, la parte real de la impedancia tiene un valor de 1000 ohms y la parte imaginaria de 1507.96 ohms, por lo que el módulo es 1000 al cuadrado más 1507.96 al cuadrado, y al resultado de la suma se le calcula la raíz cuadrada, teniendo como resultado 1809.40 ohms. En el cálculo del argumento de la impedancia también nos apoyamos de la parte real e imaginaria, donde el ángulo es el resultado de calcular la tangente inversa del cociente de la parte imaginaria entre la parte real, lo que es arco tangente de 1507.96 entre 1000, obteniendo como resultado un argumento de 56.44 grados. Al haber obtenido el módulo y argumento, la impedancia en su forma polar se escribe y lee como 1809.40 cis de 56.44 grados en ohm. Recuerda que ohm es la unidad de medida de la impedancia. ¿Cómo relacionamos la impedancia con su representación gráfica? Esto se logra gracias al triángulo de impedancias. Nos apoyamos de la impedancia en su forma polar y rectangular. Este triángulo es un apoyo visual para identificar la relación de proporcionalidad entre la parte real y la parte reactiva. Observa muy bien la tabla de la izquierda, donde se encuentra la impedancia en sus dos representaciones, rectangular y polar. Las utilizaremos para formar el triángulo de impedancias. Primero, empezaremos con la componente real, mediante un vector en el eje horizontal, el cual tiene una magnitud de 1000 ohms y es la parte real de la impedancia. En segundo lugar,
la componente reactiva o imaginaria, que es la parte imaginaria de la impedancia. Colocamos la componente en el eje vertical positivo y tiene una magnitud de 1507.96 ohms. Para terminar, colocamos la resultante de la suma de la componente real y la imaginaria, la cual es el módulo de la impedancia. Tiene una magnitud de 1809.40 ohms. Como pudieron observar, los números complejos son una herramienta muy útil en el análisis de circuitos en corriente alterna, por lo que te invitamos a continuar investigando sobre sus aplicaciones. Así es, los números complejos son de gran utilidad en las diversas ramas de la ingeniería. Te invitamos a realizar el siguiente ejercicio. Pausa el video para que lo resuelvas detenidamente. Cuando hayas terminado, continúa la reproducción para que puedas validar lo que has aprendido hasta el momento. Ahora es tiempo de realizar un ejercicio en el que pondrás a prueba lo que has aprendido. Te recomiendo que si tienes alguna duda, regreses al inicio del video. Antes de realizar el ejercicio, recordemos lo siguiente. Del lado izquierdo, un complejo Z en su forma rectangular se expresa como A más IB, donde A es la parte real del complejo y se expresa como real de Z. B es la parte imaginaria y se expresa como im de Z o imaginario del número complejo Z. Para convertir un complejo en su forma rectangular a polar, se calcula el módulo R y el argumento θ. Del lado derecho se observa que un complejo Z en su forma polar tiene un módulo R y un argumento θ, donde se lee R cis de θ. Para convertir un complejo en su forma polar a rectangular, se calcula la parte real y la parte imaginaria. Te invitamos a resolver los siguientes dos ejercicios. Te recomendamos tener a la mano papel y lápiz. En el primero tienes Z1 igual a 7 más 3i. Es un complejo en su forma rectangular. Tendrás que convertirlo a su forma polar. Mientras que en el segundo ejercicio tienes un complejo Z2 igual a 65 cis de 83 grados. Deberás convertirlo a su forma rectangular. Te invito a pausar el video para que resuelvas el ejercicio. Al terminarlo, sigue reproduciendo para ver la retroalimentación. Para resolver el primer ejercicio, primero identificamos la parte real y la parte imaginaria del complejo Z1, donde 7 es la parte real y 3 es la parte imaginaria. Enseguida, es necesario calcular el módulo R y el argumento θ, los cuales son parte del número complejo en su forma polar. Para calcular el módulo R, nos apoyamos del teorema de Pitágoras. Al sustituir, se tiene 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Al resultado se calcula la raíz cuadrada, obteniendo un módulo de 7.61. Mediante la tangente inversa del cociente de la parte imaginaria entre la parte real, se tiene que θ es igual a tangente a la menos 1 de 3 entre 7, obteniendo 23.19 grados. Por lo que el complejo Z1 7 más 3i en su forma polar es 7.61 cis de 23.19 grados. Con este segundo ejercicio, primero se identifica el módulo R y el argumento θ del complejo Z2, donde el módulo es igual a 65 y el argumento es 83 grados. Después se calcula la parte real y la parte imaginaria de Z2. La parte real de Z2 se calcula mediante el producto del módulo y el coseno del argumento. A sustituir se obtiene 65 coseno de 83 grados, obteniendo 7.92. Esta es la parte real. Para calcular la parte imaginaria de Z2 se realiza de manera similar. Se multiplica el módulo por el seno del argumento, teniendo 65 seno de 83 grados, obteniendo 64.61. Entonces Z2 65 cis de 83 grados es 7.92 más 64.51i en su forma rectangular. Hemos realizado dos ejercicios de conversión de números complejos entre su forma rectangular y polar. Te invitamos a realizar conversiones y comentarlas con tu docente. Hasta este momento hemos recordado la definición de un número complejo, su representación en su forma trigonométrica y polar, así como la conversión entre ellos. Además, observamos que un número complejo es un par ordenado de números reales y que en su forma trigonométrica tiene una parte real e imaginaria. Pero ojo, no porque sea imaginaria quiere decir que no sea real. Si aún tienes dudas, te invitamos a comentarlo con tu docente o escanear este código QR, donde tendrás acceso a más contenido sobre este tema. También puedes visitar nuestro canal en YouTube.
Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para enterarte en los nuevos programas de Aula SEMS HD que tenemos para ti. Recuerda seguir nuestras transmisiones en Facebook, Instagram y por radio y televisión de Hidalgo. Las matemáticas ayudan a comprender con más detalle las maravillas de este mundo. Hasta pronto.